Hola, ¿qué hace? Sean bienvenidos nuevamente a un capítulo más de... Este es uno de los movimientos más difíciles cuando estamos empezando. ¿En qué consta el movimiento? Vamos a pasar los pies en el hueco que queda entre las manos, en el muro, las manos, y el hueco que queda aquí, de aquí a aquí. Ahí vamos a pasar los pies. ¿Qué es lo más difícil de realizar este movimiento? ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando va a hacer el gato? Que no me vaya a pegar. ¿A dónde? No sé, las rodillas. Ajá, siempre va a dar miedo porque vamos a pensar que cuando vamos a pasar el muro nos vamos a romper las rodillas contra el obstáculo. Este siempre va a ser el miedo, siempre va a ser el mismo. Sea el lugar donde lo hagamos, el primer miedo que debemos vencer es ese. ¿Cómo lo vamos a superar? Vamos a hacer unos ejercicios previos mientras vamos aprendiendo que los pies deben ir lo más pegados posible a nuestro pecho. Este ejercicio primero que todo nos sirve para acostumbrar nuestro cuerpo a este movimiento, ya que levantaremos los pies de esta manera pegándolos lo más posible hacia nuestro pecho, intentando durar el mayor tiempo posible en el aire, sosteniéndonos muy fuerte con la yema de los dedos y con la palma, como si nos fuéramos a parar de manos, levantando la cadera a un ángulo de 45 grados. Luego de que ya tenemos este movimiento dominado, vamos a hacer lo siguiente. Lo podemos hacer en el suelo. Entonces lo podemos realizar en el suelo de nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar las manos, como ya les había dicho antes, juntas, como si fuéramos a superar un obstáculo imaginario de esta manera. Hagamos de cuenta que vamos a pasar esta línea, bueno, vamos a saltar así. Luego podemos ir poniendo obstáculos, cualquier cosa en el suelo, por ejemplo un tapete. También podemos practicarlo en una escalera. Así sucesivamente, mientras vamos acostumbrándonos a este movimiento. Este ejercicio, cuando lo estamos aprendiendo, va a causar muchos dolores de manos y las muñecas. Todo el estrés que reciben las manos cuando recibimos el golpe contra el obstáculo se va a ver reflejado en los dolores de mano y de muñeca. Para eso ya les recomiendo el video donde les mostré el equipamiento que debemos utilizar cuando entrenamos. Por aquí se los dejaré en la descripción para, si no lo han visto, para que lo vayan a ver. Utilizando esto evitamos esos dolores que obviamente se van a hacer notables a medida que pase el tiempo. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Desde el suelo vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo ahorita, con más fuerza para lograr levantarnos más, coger más fuerza en los pies. Vamos a hacer el primero, lanzar ambos brazos al mismo tiempo. Siempre estamos pendientes de dónde los vamos a colocar. No los vamos a poner ni aquí, porque aquí nos vamos a lastimar las muñecas. Miren, cuando lleguemos aquí, cuando ya vengamos muy tarde, es donde ocurren los accidentes. Entonces ni aquí ni en el centro, sino aquí. Si es un muro así de grueso como este, aquí. Ya cuando son gatos dobles, que lo veremos después, más adelante, primero es aquí y luego aquí, porque ya son dos movimientos aparte. Entonces vamos a lanzar las manos directamente acá. Lo voy a hacer aquí cerca para que me vean.
Este tiene muchas variantes y muchas maneras de hacerlo. Esta es una de las principales y la más primordial. Y si lo ponen en práctica, verán que lo van a sacar rápidamente. Entre más fuerza cojan en los brazos y en las piernas, va a ser mucho más rápido realizarlo. Bueno, después veremos las otras variantes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo de Función Parkour.